¿Qué estaba contando? ¿Qué estaba contando? ¿Qué estaba contando? Sí, tío, este tipo es un pavo del campo que bueno, pues que estos que pasan el día currando de sol a sol, que se levantan a las 4 de la mañana, se van a la era, se ponen a arar y luego vuelven al ocaso, ¿no? Con la puesta de sol. Entonces un día, pues el tipo se va de romería y se lo roban. Y de eso va mi carro. Hola, güerdos y güerdas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos un día más a mi cueva, sed bienvenidos un día más a Videoclub Weird. Y hoy, como ya os dije en vídeos anteriores, toca hablar de la ópera prima de Quentin Tarantino, toca hablar de Reservoir Dogs. Estoy convencido de que la primera vez que visteis esta película, pues os voló la cabeza, o al menos a mí me pasó así tal cual. Me voló la cabeza cuando la vi, pues eso, a principio de los años 90, cuando pues era un jovenzuelo JM impresionable y que estaba buscando pues nuevas experiencias, ¿no? Otras cosas un poco distintas a lo de siempre, ¿no? Y ahí estaba Reservoir Dogs, y ahí estaba Quentin Tarantino, pues unos añitos antes que explotase toda esa tarantinomanía a raíz del estreno de la película que le catapultó definitivamente a lo más alto, Pulp Fiction. Pero antes rodó esta pequeña cinta independiente, muy teatral, con unos diálogos a los que no estábamos acostumbrados y que al menos en mi experiencia personal, junto pues al Goodfellas, al uno de los nuestros de Martin Scorsese, y a estos gángsters de medio pelo que hablaban de pelis y de música de los años 70, pues no sé vosotros, pero yo en los 90, cuando tenía eso, 14, 15 añitos, yo quería ser un gángster. Así que no me enrollo más y empezamos. Pero antes de nada vamos a ponernos en situación, porque el 27 de marzo de 1963 nacía Quentin Tarantino en Knoxville, en Tennessee. Su madre Connie, una adolescente de apenas 16 años, pues daba a luz al pequeño Quentin, que le llamó así pensando erróneamente que Quint era el diminutivo de Quentin, y este Quint viene por el personaje interpretado por su ídolo en aquel momento, Burt Reynolds, en la serie de la CBS, La Ley del Revólver, una de sus series favoritas. Y es que recordemos que es una pues adolescente de 16 años y además pues recién abandonada por el padre de la criatura, un tal Tony Tarantino, un estudiante de Derecho de unos 19 tacos aproximadamente, con ínfulas de artista, con ganas de faranduleo, pero pocas ganas de ser responsable. Y es así como la infancia del pequeño Quentin va un poco a rebufo de la vida amorosa de su madre, de Connie, y esta acaba casándose con un músico llamado Curtis Zastopil, que bueno, asume la paternidad de Quentin Tarantino, incluso pues le da su apellido. Tarantino pasará a llamarse Quentin Zastopil, ¿quién lo diría, eh? Y es así como se trasladan a la periferia de Los Ángeles, pues donde el chaval se va criando de una forma pues un poco atípica, puesto que al ser mal estudiante, su madre ve en el chaval pues una facilidad de retener nombres, de crear historias. Bueno, se ve que el tipo pues era un chaval ya de pequeño con mucha imaginación y con una personalidad pues muy fuerte, a pesar de ser introvertido. Y pues su madre pues alimenta el cerebro del chaval pues con series, con películas, con cómics, a lo cual pues este responde pues con una gran pasión y una gran inquietud por no solo las pelis y por ver el mayor número de películas posible, sino por estudiar o saber más de los entresijos de todo este tipo de producciones. Es decir, que toda revista, publicación, todo texto, lo que ahora llamaríamos los extras del DVD o yo que sé, o del Blu-ray, pues este chaval estaba ahí obsesionado, lo tenía aquí, quería saber el máximo de lo posible de pues
todas esas pelis que le molaban, teniendo en cuenta que también tenía acceso, aprovechando pues que su madre, yo qué sé, se iba de casa a trabajar, acceso a películas que a chavales de su edad pues no podían ver, películas como Grupo Salvaje o como Defensa, Deliverance de John Boorman, y cuya escena de la violación de Ned Beatty pues a Tarantino se le quedó grabada en el cerebro, y bueno, homenaje que le rinde en Pulp Fiction, ¿no? En definitiva, que se tras por detrás a Ned Beatty por parte de un redneck un poco guarrete, pues le dejó un poco trastornado al pequeño Quentin. Y de esta forma, pues Quentin Tarantino, Quentin Zastopil en aquel momento se convierte pues en un auténtico cinéfago. Sus ansias de consumir cine son inmensas y pasa todo el tiempo posible viendo pelis sin parar, yendo al cine, y esta inquietud hacia los procesos creativos de las pelis que le enrollan, que le molan, lo convierten en un cinéfago compulsivo y a la vez desarrollan pues su personalidad, una personalidad un tanto excéntrica, obsesiva, además de un comportamiento pues un tanto rebelde y violento. Su madre, harta de ver a su hijo haciendo el vago, siendo un holgazán, dejando los estudios y acompañado de malas compañías, decide apuntarlo a la escuela de teatro de James Best, un actor que había hecho muchos westerns en los 50 y que se había hecho popular por haber interpretado a Sheriff Roscoe Coltrane en la serie The Dukes of Hazzard, aquí en España titulada como El Sheriff Chiflado. El joven Quentin, pues con ciertas dotes para el faranduleo, compagina pues estos estudios de arte dramático con un trabajo en un cine porno, en una sala X, donde incluso pues el tío no tenía ni siquiera la edad para poder asistir, o sea, era menor de edad y bueno, pues trabajaba limpiando las guarrerías que dejaba la parroquia por ahí en la sala. Y mientras tanto la escuela comenzará a destacar y a acrecentar pues su fama como excéntrico sabiondo, aparte de hacer camarilla con algunos de sus compañeros, entre ellos dos tipos que serían determinantes durante este periodo, que serían Kirk Hammond y Rick Turner, con los que logra dejar de lado, para mosqueo de sus profesores, pues los libretos shakespearianos habituales en este tipo de escuelas para interpretar pues pasajes de películas como 1997, Rescate en Nueva York, o Al Rojo Vivo, una de sus películas favoritas. Y será con estos tipos, con Craig Hammond sobre todo, haciendo buenas migas porque ambos tienen la capacidad de crear historias y escriben guiones, llegando a la conclusión Tarantino, que por mediación, por sugerencia de uno de sus profesores, recupera su apellido paterno, decidiendo Tarantino a los 2 años de estar ahí en la la escuela de teatro de James Best, que él, más que ser actor, que sí que le enrolla el tema, lo que él quiere hacer es dirigir películas. Y con la idea de hacerse director de cine, pues decide abandonar el nido familiar, decide dejar la casa de su madre para independizarse, alquilando pues un apartamento, un cuchitril, además de aceptar pues un trabajo como cazatalentos de la industria aeroespacial, bien pagado, con lo que, bueno, pues satisfacer sus inquietudes. Es decir, lo primero que hace con su primera nómina es comprarse una pequeña cámara Super 8 para hacer sus pequeñas películas caseras y un aparato de reproductor de vídeo para reproducir las películas. Pero claro, para reproducir las películas hace falta películas, evidentemente, ¿no? Y digamos que el boom del formato doméstico en Estados Unidos todavía no ha eclosionado como paralelamente ocurría en Europa. Así que se pone a buscar un videoclub en Los Ángeles que tenga un stock lo suficientemente amplio como para satisfacer su voracidad cinéfila. Y es así como en el centro comercial de Sepúlveda Boulevard encuentra el mítico ya Video Archives, un videoclub del que Tarantino no solo se convierte en un cliente asiduo, sino prácticamente en un mueble, pasando allí largos ratos hablando con el resto de parroquianos e incluso con los dependientes de pues todas sus inquietudes cinéfilas, las pelis que le molan, y bueno, convirtiéndose ya en un personajillo pintoresco ya del Video Archives. Y no solo eso, sino que entre esos parroquianos hace buenas migas, llega a congeniar con gente que también será determinante en un futuro.
uno de ellos sería Roger Avary, que pese pues, a las reticencias iniciales, puesto que los dos eran muy parecidos, chocaban, acabaron pues haciéndose amigos en esta etapa e incluso pues protagonizando duelos dialécticos sobre cine, sobre pelis, que normalmente solía ganar Tarantino debido a su superioridad erudita. Ambos dos, Avary, Tarantino, Avary, pasan tanto tiempo en el Video Archives que incluso logran conseguir que les contraten allí. Tarantino dejando pues su bien pagado empleo, que ganaba su buen dinero, pues para cobrar unos 4 pavos la hora ahí en el videoclub, pero por contra los pros de trabajar en el Video Archives era pues ver películas gratis, por supuesto, en una gran pantalla colgada del techo que caracterizaba este local, que incluso pues Tarantino se quedaba por las noches en el videoclub a ver estas pelis. También podía hablar de cine con todo Dios, a todas horas. Y quizá lo más interesante de todos los pros de quedarse ahí currando en el videoclub por 4 pavos la hora, pues era la idea de promover junto a Avary ciclos de cine, de directores, de películas, de géneros, que convirtieron pues a este Video Archives en una especie de foro de debate, de café bohemio, donde desatar la sabiduría cinéfila y compartir afición pues con sus vecinos, con ciudadanos de la ciudad de Los Ángeles. No solo de Los Ángeles, sino que venían incluso gente de otras ciudades cercanas a disfrutar de estos ciclos, debates de películas, donde Tarantino, pues además de consumir cine a tope, pues también empezó a conocer pues esos géneros, temas, cines venidos del otro lado del Atlántico o del Pacífico también, que pues él desconocía y que luego desarrollaría en su carrera posterior como grandísimas influencias. Entre estos géneros pues estaría el terror, el spaghetti western, el noir de los 50, la blaxploitation, ese subgénero de mujeres en prisiones que a Tarantino pues le enrollaba mucho. Le llegó a conocer también el cine asiático de acción, el cine hongkonés, con ese John Woo como máximo referente, Akira Kurosawa, del cual hicieron un ciclo, o incluso pues todo el cine de la Nouvelle Vague, que también sería determinante en la gestación de ese criterio cinéfago de Tarantino y que podemos ver en sus películas e incluso en su propia productora. De todas estas cintas de la Nouvelle Vague, una que le vuela la cabeza es Al final de la escapada, de Jean-Luc Godard, protagonizada por Jean-Paul Belmondo y Jean Seberg, que no es casual que esta peli pues le flipe, porque ya en sus tiempos de estudiante de arte dramático en la escuela de Jane Best, Tarantino tenía una película, una suerte de remake de esta película a la americana, protagonizado por Richard Gere, titulado como Vivir sin aliento, que el tipo la había tomado ya como forma de vida. O sea, Vivir sin aliento era su película o una de sus películas favoritas. Descubrir la fuente original ya fue el... Y en estos ciclos de cine, pues no solo se verán películas, sino que habrá debates con los clientes, y en estas conversaciones con la clientela, con la parroquia del Video Archives, pues luego recuperará algunas de estas conversaciones, tanto pues como su monólogo en Reservoir Dogs interpretando de una forma pues un tanto especial el Like a Virgin de Madonna, o la alergia a las propinas del señor Rosa interpretado por Steve Buscemi. Con Tarantino y Roger Avary comienza pues la edad dorada del Video Archives, del videoclub. Sus jefes pues les perdonan sus movidas, sus peculiaridades, su idiosincrasia, les da igual si se pelean con los clientes. El caso es que la clientela crece, no solo crece pues alrededor en el barrio, sino que el videoclub se hace muy famoso y gente pues de todos los rincones de Hollywood acaba acudiendo, no solo gente normal, sino que también gente de la industria. Por ahí pasarán pues actores, productores, directores noveles para consultar, asesorarse o preguntar por títulos pues que piensan que están desaparecidos o que no podrán localizar nunca.
no solo de Los Ángeles, sino que, como os he dicho, de ciudades de alrededor e incluso de otros estados llaman por teléfono pues para hablar con Tarantino, para dejarse asesorar y aconsejar por este individuo. Y es en este momento en el que pues también uno de estos clientes le aconseja a Tarantino, dado que, bueno, pues que es un erudito, ¿no? Que es una mente privilegiada, le sugiere una idea con la que Tarantino fantaseará durante esta temporada, que es la de escribir un libro sobre cine, a lo cual pues el director, nacido en Knoxville, empieza a rumiar la idea de que este libro sea un libro de entrevistas para crear una especie de Biblia para novatos, para todo aquel que quiera iniciarse pues en el cine, con entrevistas a directores famosos. De hecho, incluso logra entrevistar a algunos de ellos, logra entrevistar a Joe Dante o a John Milius, llamándoles por teléfono o haciéndose pasar por periodista, rabiando porque Brian De Palma pues no le coge el teléfono. Pero esto del libro se le pasa rápido y es cuando, pues os digo, la idea de ser director de cine pues no deja nunca la cabeza del joven Quentin Tarantino, y es cuando él decide contratar los servicios de un agente. Este agente será una amiga de la adolescencia llamada Catherine James, que le comenta tanto a él como a Roger Avary que hay dos formas de hacerse un hueco en la industria, una industria pues a la que es un tanto difícil de entrar, pero que no es imposible. La primera opción sería pues hacer una película de bajo presupuesto, independiente, que lograse llamar la atención pues de las grandes majors y que tuviera algún tipo de repercusión. La segunda forma es vender historias, vender guiones, a lo cual pues tanto Avary como Tarantino deciden pues optar por las dos, porque no van a hacer las dos cosas. En lo referente a rodar una peli, Tarantino, Avary logran reunir pues a una cuadrilla de colegas, de clientes del videoclub para rodar pues la primera película, la que hubiera sido la ópera prima de Quentin Tarantino, rescatando un guión del citado Craig Hanman que he comentado antes, al que conoció en la escuela de teatro, para rodar una cinta amateur titulada como My Best Friend's Birthday, una cinta cuyo rodaje se prolongó durante 3 años, desde el 84 al 87, y que fue un auténtico desastre. Aparte de los problemas económicos evidentes, hubo problemas de todo tipo, sobre todo pues con los materiales que compraron, porque algunos estaban defectuosos, otros estaban podridos, con los actores, por supuesto, porque nadie era profesional. O sea, ahí se planificaba rodar y a veces no aparecía ninguno de los actores implicados, e incluso pues el montaje de la película, que dado al mal estado de los materiales, pues no pudo llegar a hacerse. De hecho, se rescataron de los 70 minutos teóricamente originales de la película, pues solo se pudieron salvar unos 38, que si buscáis por YouTube seguro que encontráis pues algunos fragmentos. Os dejo por aquí un enlace con material para que le echéis un vistazo. Cuando enseñó lo que tenía, le aconsejaron, debido pues a la torpeza del montaje o a que era un fragmento inconcluso, que enterrase esa cinta, que la quemase, que no la enseñase a nadie nunca, jamás. Y es una cinta que Tarantino pues pudo hacer con un presupuesto ínfimo de unos $5.000, rodada en 16 milímetros, en blanco y negro, sangrando a su madre, por supuesto, y luego sacando pasta de una especie de crowdfunding. Todo un visionario Tarantino, sacándole pues dinero a los clientes a cambio de cameos o una mención en los créditos. Y la historia de esta película pues a lo mejor os suena, porque la trama de este My Best Friend Birthday enlaza perfectamente con la otra parte, con la otra opción, la de vender guiones. Y es que Tarantino recupera parte del argumento de esta peli para escribir un guión titulado como The Open Road, que finalmente acabará llamándose True Romance, aquí Amor a quemarropa. Clarence, en el día de su cumpleaños, recibe como regalo de un amigo pues los servicios de una prostituta, de la cual se enamora y acaba con ella en una huida hacia adelante con un maletín de heroína robado a su chulo. Por supuesto, escrito a mano, manuscrito con una presentación paupérrima, porque era así como este hombre trabajaba en aquella época. Esta agente de Tarantino, Catherine James, comenzó a mover el guión de Open Road, y lo cierto es que allí donde lo
llevaba pues no tenía respuesta positiva alguna. De hecho, incluso un tipo de estos a los que mandó el guión le escribió una nota en la que le decía algo así como: querida Catherine de los cojones, ¿cómo te atreves a mandarme esta mierda? Tienes que haberte vuelto majara. ¿Quieres saber la impresión que me ha dado? Aquí tienes tu puta mierda y que te follen, Catherine. Educado, profesional y visionario. Y mientras está rodando como puede esta película en sus ratos libres en fines de semana e intenta vender el guión de The Open Road, Tarantino sufre una experiencia religiosa, una experiencia traumática, una experiencia que le toca de lleno debido a causa pues de una costumbre un poco fea que tiene el hombre, que es la de no pagar las multas de tráfico, que debían ser unas cuantas y que le llevan a pasar 8 días en la cárcel. Por lo visto, todo un shock esta experiencia para Tarantino, y que al salir de entre rejas sale pues con otra idea de un guión en la cabeza, la idea de dos psicópatas, dos amantes psicópatas, que acabará convirtiéndose en el Asesinos Natos de Oliver Stone, una película que, por cierto, Tarantino abomina. Pero no todo es malo cuando sale del presidio, de su experiencia presidiaria, puesto que le ocurren dos cosas buenas. Una de ellas más a corto plazo que la otra, que no es otra que pues la participación en un episodio de Las Chicas de Oro, un episodio concretamente en el que Sofía se casa y aparece Tarantino como imitador de Elvis. Un episodio en la vida de Tarantino que durante mucho tiempo se consideraba una leyenda urbana, sobre todo cuando su figura cobró una cierta popularidad, puesto que no había formato doméstico para poder comprobarlo, pero cuando la serie de Las Chicas de Oro salió en DVD, pues ahí está Tarantino haciendo de Elvis. La otra cosa buena fue que Robert Kurtzman, uno de los miembros fundadores de la KNB, es decir, esa empresa de efectos especiales en la que están pues Kurtzman, Greg Nicotero y Howard Berger, le encarga pues la guionización de un tratamiento que él tiene escrito, que es una especie de road movie con vampiros, que muchos años después, acabará titulándose, incluso coprotagonizando ahora Quentin Tarantino, acabará como esa pedazo de peli que es, al menos en mi humilde opinión, que es de puta madre, que es Abierto hasta el amanecer. Y aunque Tarantino llegó de acuerdo con Kurtzman de que le hacía gratis el guión siempre y cuando pues la KNB le hiciera los efectos especiales de su primera película cuando estuviera rodada, pues cobró un cheque de $1.500 que le vino bien al hombre. Y llegados a este punto, con una película incompleta, amateur, que le han recomendado, que no la enseña a nadie, dos guiones que no consigue vender, uno de ellos con un tal Tony Scott interesado, que de venderse él no podría dirigir, pues tenemos a Quentin Tarantino con su compañero de fatigas, Roger Avary, intentando hacerse un hueco en la industria, que no llega, que no consiguen, dejándose pues la piel en el empeño e incluso por sus puestos de trabajo en el Video Archives, para dedicarse de lleno a intentar meterse en la industria de Hollywood. Y lo más reseñable de este periodo pues sería pues un pequeño puesto como ayudantes de producción, es decir, sacando la basura, repartiendo los bocatas, sirviendo café, en una película de Sylvester Stallone con un tal Dolph Lundgren titulada como Rocky V. Pero los caminos del señor son inescrutables, el destino a veces pues nos juega buenas, malas pasadas, a veces hay casualidades, otras veces no, a veces basta con estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Tarantino, pues sin hacerse un hueco en Hollywood, pues vuelve un poco a la realidad, baja los pies al suelo y se busca un curro, y consigue un curro vendiendo cintas de VHS de un catálogo de películas de una empresa llamada Imperial Entertainment. Dentro de las oficinas de su curro, de su trabajo, pues llega a conocer a un tal Sheldon Lettrier, que es un director menor, un director de joyitas de videoclub, entre ellas dos protagonizadas por Jean-Claude Van Damme, como son Lionheart y Doble Impacto, y este hombre pues queda un poco impresionado cuando habla con Tarantino, queda le impresiona pues su verborrea, su erudición
erudición cinéfila y le dice que le va a presentar a su alma gemela, que en la empresa hay un tipo que es como él y este no es otro que Scott Spiegel, otro joven prodigio de la serie B, colega de Sam Raimi, co-guionista de la segunda entrega de Evil Dead y que acababa de rodar, de dirigir una cinta considerada ahora como de culto, considerada por Tarantino como el mejor slasher que ha visto. Yo considero que no, pero sí que es digna de ver, titulada Intruder, Intruso en la noche. Un slasher un tanto underground, pero con un Bruce Campbell por ahí pululando. Y una vez presentados, ambos hacen buenas migas, se convierten pues en uña y carne. Y en la primavera de 1990, se lo lleva de la mano a una barbacoa a la que asisten pues discretas celebridades del mundillo independiente, como Michael Rooker, que ahora pues los más jovenzuelos lo conocerán como Yondu, pero que en aquel momento lo estaba petando con ese pedazo de masterpiece, al menos para mí, que es Henry, retrato de un asesino. Esta fiesta es un tanto determinante para el devenir de los acontecimientos, porque aquí Spiegel le presentará pues a una figura importante para Reservoir Dogs, y esta no es otra que la de Lawrence Berger, co-guionista de Intruder, e incluso aparece por ahí con un pequeño papel, que es un tipo con ínfulas de actor que no llega a cuajar, pero que también quiere hacerse pues su espacio, su huequecito como productor. Y mientras soplan cervezas como si no hubiera un mañana, Bender queda flipado, le flipa la verborrea, la fuerza, la personalidad de Quentin Tarantino, mientras le cuenta pues las dificultades que tiene para mover sus guiones, para mover el guión de Open Road o el de Asesinos Natos, y le comenta de forma improvisada, puesto que no tiene nada escrito, que le gustaría dirigir una historia que tiene en mente, una historia de un atraco que sale mal, que combinaría películas tales como Atraco Perfecto de Stanley Kubrick, como Grupo Salvaje de Sam Peckinpah o como City on Fire de Ringo Lam. Curiosamente, City on Fire, película con la que la crítica posterior a Reservoir Dogs pues intentará denostar un poco la cinta de Tarantino, tildándola de plagio, aunque ya todos sabemos cómo es Tarantino, ¿no? Pero en aquel momento no lo sabían. Bender le anima a que escriba esta historia, a Bender le interesa, y 3 meses después está leyendo unas 100 páginas escritas a puño y letra por Tarantino, sujetadas con una pinza de la ropa, y el hombre pues cuando acaba le suplica prácticamente que le deje producirle la cinta, puesto que considera que es el mejor guión que ha leído en su vida. Convence a Tarantino que se deje de cábalas, que se deje de pensar en rodarla en 16 milímetros en blanco y negro, y que se deje de presupuestos nimios, puesto que Tarantino pensaba hacerlo con unos $30.000, que a saber de dónde los quería sacar, parte de ellos de su madre. Bender le dice que él no solo le producirá la peli, sino que buscará financiación para poder llevarla a cabo. Y a cambio de todo esto, pues como condición ponía aparecer en la película pues con uno de los personajes principales, con Eddie el Amable o el señor Naranja, aunque al final aparece, pero con un papel secundario que prácticamente ni sabemos quién es. Pero su trabajo principal es la de mover el guión de esta historia del atraco que sale mal, Reservoir Dogs, que se acabará titulando, la película que hoy nos ocupa, y tirando de contactos logra que un director mítico como Monte Hellman, un señor que tuvo pues cierta trascendencia, o su edad de oro fue en los 70, y que en ese momento pues malvivía con producciones alimenticias. De hecho, en aquellos momentos acababa de dirigir Posesión alucinante, increíble traducción de la tercera entrega de Noche de Paz, Noche de Muerte. Pero para venderle la moto de este guión de Reservoir Dogs, Bender consigue que una amiga suya lo telefone, le vendiese la moto, a lo que este hombre, que no debía tener mucho interés en ese momento, le dice, bueno, léeme algo a ver qué me parece. Y esta mujer pues debió dar en el clavo, porque le leyó el fragmento de la interpretación, la curiosa interpretación de Like a Virgin de Madonna, con lo que el tipo pues debió levantar las cejas y pidió una cita con estos dos individuos, con los cuales se citó en una heladería de Los Ángeles, llegando al acuerdo de financiarles
parte de la película y buscar pues, más financiación externa, aceptando incluso que la película, como requisito sine qua non por parte de Tarantino y Bender, pues fuera dirigida por Quentin Tarantino. Era el principal escollo que podría encontrar, puesto que Tarantino no tenía experiencia ninguna. No tenía ni estudios de cine. Y Hellman mueve el proyecto por Hollywood, tira de contactos, pero nadie está por la labor, primero, de apostar por una película de un novel al que nadie conoce, que no tiene experiencia, como he comentado, y segundo, tampoco apuestan por una película prácticamente teatral con un plantel masculino. Alguno incluso llega a sugerir que ahí hace falta alguna fémina potente. Hasta que Hellman pues toca la puerta de la Life Entertainment, habla con Richard Gladstein, pues aquellos que le produjeron pues ese Posesión alucinante, que la verdad es que no la he visto. Si la habéis visto, ponedme algo en los comentarios. He visto la 1 y la 2 de Noche de Paz, Noche de Muerte, pero esta no la he visto. El caso es que Gladstein accede a reunirse con todos, accede a que Quentin Tarantino dirija la película, pero pone una condición que será determinante. Él pone 1,3 millones de dólares si en la película aparece alguno de los actores de una lista que les pasa. En esta lista aparecen los nombres de Dennis Hopper, Christopher Walken y Harvey Keitel. Para sorpresa de los asistentes, al final Keitel lee el guión y acaba asombrado por la contundencia del libreto y accede a participar sin ninguna duda. De hecho, no solo eso, sino que se compromete al menos a intentar que Christopher Walken se enrole en la película, lo cual no ocurre porque el hombre pues no declina la oferta amablemente, con lo que pues ese sueño de tener 2 millones de presupuesto no llega. Pero sí que la preproducción de Reservoir Dogs comenzará a partir de ahora con Keitel subido al barco y con 1,3 millones de presupuesto, muy lejos de esos $30.000 con los que Tarantino quería rodar su ópera prima. Como anécdota, para Life Entertainment, Reservoir Dogs es la película de Harvey Keitel y la banda de tipos armados. Keitel, que interpretará al señor Blanco, a ese veterano criminal con unos sólidos principios, unos sólidos valores, se implicará muchísimo en la película. Es tanto el entusiasmo del actor que Tarantino y Bender le ofrecen sumarse a la producción, a lo que él accede. Incluso organiza un viaje a Nueva York con tal de hacer pues, algunas sesiones de casting para pues, intentar enrolar a sus colegas, como os he comentado, para que interpreten algunos de los roles principales de la película. Y es que Keitel era un tipo respetable en aquellos momentos, ahora ya es una figura del cine independiente inconmensurable, pero ya en aquellos momentos, en aquel tiempo, ya era una persona muy respetada en círculos serios, un actor que pese a haber sido eclipsado pues, por Robert De Niro, comenzó con Scorsese y que, bueno, pues que ha participado en un montón de pelis y que acabaría dándole pues ese punto de calidad al Reservoir Dogs de Tarantino. En estas audiciones en Manhattan, pues de todos los actores a los que Tarantino entrevistó y probó, pues no le gustaron ninguno prácticamente, salvo Steve Buscemi, que intentó optar al personaje que Quentin Tarantino tenía para él mismo, o sea, el personaje que el hombre había escrito para interpretarlo él. Pero su compañero Lawrence Bender le convenció de que, bueno, pues que se dejase de historias, que se centrara en las labores detrás de las cámaras, que ya le iba a dar bastante curro, y Steve Buscemi pues haría del señor Rosa, el miembro de estos perros encerrados más profesional. Aunque cosas del ego, supongo, Tarantino se reservaría pues una vacante, ¿no?, dentro de la banda de criminales de Reservoir Dogs, y no es otra que ese señor marrón, con los que aportar pues algunos de los diálogos, algunas de las frases pues más recordadas de la película, pues como esta. Trata sobre una putita que es una máquina de follar, o sea, por la mañana, por la tarde, por la noche, polla, 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 polla. Por mediación de Hellman, el cual le había dirigido en La Iguana, una película basada en una novela de Alberto Vázquez Figueroa, entra en el proyecto, se suma al reparto Michael Madsen como el señor Rubio, el psicópata del grupo, llamado también Vic Vega, que luego sabremos años después que es el hermano de Vincent Vega, otro de los protagonistas de Pulp Fiction. Y tras la negativa 5 veces del agente del actor James Woods,
sin informar a su cliente, el rol del señor Naranja acabaría en manos del actor británico recién desembarcado en Hollywood, Tim Roth, que pues venía de Europa de rodar con Robert Altman Vincent Anteo, donde hacía de Vincent Van Gogh, y recibiendo elogios por parte de crítica, no de público, porque la verdad es que esta película fue un fracaso de taquilla. Completando el reparto, pues tenemos al escritor de novelas policíacas Eddie Bunker, un tipo que acabó en la película por insistencia de Tarantino. Se ve que se puso muy cansino, y no lo digo para que rime, y este hombre pues tiene el honor, el dudoso honor de haber sido encerrado a los 17 años en la prisión de San Quintín, siendo uno de los 10 criminales más buscados por parte del FBI, y que cuando salió de la cárcel pues salió con un libro escrito por él debajo del brazo, que además adaptó Dustin Hoffman a la pantalla grande en su única película como director, titulada como Libertad Condicional. El éxito de esta peli le llevó, pues le abrió las puertas de Hollywood, e incluso pues a escribir guiones y trabajar como asesor en películas carcelarias. Bunker sería el señor azul. Para Eddie Amable, este señor que iba con unas chaquetas de chándal un poco horteras, se optaría por el desaparecido hermano de Sean Penn, Chris Penn, y para Joe Cabot, el padre de Eddie Amable y el jefe de la banda, le pondría rostro pues un veterano del cine de gángster como Lawrence Tierney, que se dice que tuvo complejo de divo durante el rodaje y que en más de un apuro puso a Tarantino hasta que este pues se impuso y se hizo de valer. El rodaje de Reservoir Dogs duró unos 35 días, se acabó en plazos y presupuestos, se rodaba en largas sesiones de 12-13 horas, sin contar pues el visionado posterior de lo grabado ese día, y además con unas temperaturas prácticamente extremas de 35-40 grados en interiores con el calor de los focos y en una misma localización, es decir, el almacén que vemos en la película. Es el almacén de una vieja funeraria, incluso en alguna escena vemos al señor Rubio sentado sobre unos ataúdes pues tapados de cualquier forma, algunos plásticos o una lona, y todo el resto de escenarios que podemos ver, salvo los exteriores, pues se hicieron allí. La trastienda de la funeraria era el despacho de Joe Cabot, los servicios, pues los servicios que vemos en el aeropuerto, en la escena esa del perro, ¿no?, de los policías, y el piso de arriba pues se adecentó para que pareciera el apartamento del señor Naranja. En ese apartamento hay un detalle que evidencia lo que he comentado antes de el fanatismo por parte de Quentin Tarantino de Vivir sin aliento, y es ese póster de estela plateada de Silver Surfer, que era pues el ídolo de Richard Gere en esta película. Como no había dinero para vestuario, la ropa que llevan los actores pues era su ropa. Harvey Keitel llevaba un traje que le habían regalado, Steve Buscemi iba con una americana y unos pantalones vaqueros negros que eran suyos, y Amable, Chris Penn, llevaba esos chándal horteras, es decir poco. He visto a yonkis en un descampado luciendo prendas más exquisitas y más elegantes. Como no hay permisos para parar el tráfico, pues muchas de las escenas de exteriores, es decir, la de la huida de estos ladrones, se rodaron adaptándose al fluir del tráfico y haciendo coincidir las tomas con las luces rojas de los semáforos cuando se paraban los coches. E incluso hay una escena en la que Eddie el Amable lleva al señor Blanco y al señor Naranja en coche, en la que aparece un globo naranja por ahí en medio. Una toma que fue raro que Tarantino no quisiera repetirla, puesto que para enfado de sus productores, Tarantino quería siempre rodar la misma escena desde ángulos distintos e incluso repetirlas. Y claro, en una película con un presupuesto ajustado, rodar de más es tirar el dinero. El caso es que aparece ese globo naranja por ahí, a lo que pues cuando la película se estrenó, pues todos estos pensadores conspiranoicos, tarantinólogos, se pusieron a pues elaborar teorías diversas, entre la cual la más popular es la que argumentaba que esa profética aparición del globo naranja pues evidenciaba la futura traición del personaje. Tarantino lo desmintió, dijo que el globo ese estaba ahí porque en ese momento pues pasaron cerca de un jardín donde se estaba celebrando una fiesta infantil de cumpleaños y que le gustaba cómo quedó, y así se quedó. Si tenéis alguna teoría al respecto, si sois tarantinólogos, déjamelo en
la caja de comentarios. El calor, las malas posturas se cebaron con dos participantes en la película. Uno de ellos era Tim Roth, que pasó pues muchos días tirado en el suelo, en un charco de sangre falsa, pegajosa, que se le pegaba, porque además no debía ser muy agradable, que incluso Tarantino contrató pues los servicios de un médico para que calculase la sangre que debía perder el señor Naranja durante el transcurso del metraje. El otro fue el actor Kirk Balch, que interpretaba pues a ese malogrado agente de policía Marvin Nash, al que el señor Rubio tortura sin ningún tipo de piedad. Piedad que tampoco mostró Tarantino al querer rodar esa escena desde 4 ángulos distintos, y además pensando que un poco de dolor pues no le vendría mal, ¿no? La interpretación un poco anodina, eso sí que es cierto, de este hombre, y pues lo mantuvo atado durante pues las sesiones de rodaje en las que él participaba, incluso en los descansos lo tuvo atado, por lo que pues algunos miembros del equipo técnico comentaban que ese hombre pues aparte de sudar a chorros, en algunos momentos se echaba de verdad a llorar. Y es que con esta escena de la tortura del malogrado Marvin Nash, Tarantino le regaló la escena de su vida a Michael Madsen, un señor que, bueno, pues que después ha tenido una carrera un tanto irregular, pero que esta escena de la tortura al son del Stuck in the Middle with You de Steeler Will, pues ya forma parte de la historia del cine. Y es que Tarantino para la película no quería un score convencional, no quería una banda sonora al uso, él quería un auténtico soundtrack, como si de una cinta de cassette se tratase, como si fuera pues una cinta de estas que ha comentado 1000 veces que grababa a sus colegas. Y de entre todas las canciones que él ansiaba, deseaba, este Stuck in the Middle with You era la que era la más importante para él. De hecho, consiguió los derechos prácticamente por casualidad, porque durante el montaje de la peli pues se ausentó para asistir a una premiere de Terminator 2, donde coincidió por casualidad con muchas amigas tenía este Tarantino, una vieja amiga de la adolescencia. Por cierto, la película fue montada por su montadora habitual hasta su triste fallecimiento en 2010, Sally Menke, y como os digo, coincidió con una amiga de la adolescencia, una señora llamada Stacy Sher, que acababa de ser ascendida a presidenta de la compañía Jersey Films y que ayudó a Quentin Tarantino a conseguir los derechos de este temazo. El momento en el que Madsen coge la oreja de Marvin Nash y le pregunta si le oye fue totalmente improvisado por el actor y, para sorpresa del mismo, incorporado por el director en el montaje final, puesto que él pensaba que no lo iba a meter, ya que lo había hecho de coña. Y como os he comentado, el rodaje acabó en plazos y presupuesto con un corte de unos 114 minutos aproximadamente, que con todas las reticencias del mundo por parte de Quentin Tarantino, pues le obligaron a cortar a los 90 y pocos minutos que todos conocemos y que hemos podido ver en el cine, en formato doméstico, en VHS, en DVD, en Blu-ray o en Laserdisc, donde la hayáis visto. El caso es que Tarantino tuvo que cortar escenas protagonizadas por él, por el señor marrón, escenas protagonizadas por el señor azul y otras tantas del atraco, ese atraco que no llegamos a ver, pero que si sois jugones, que si os gusta jugar a los videojuegos, años después pudisteis ya no solo presenciar, sino protagonizar en el videojuego homónimo que salió para PlayStation 2 y que no estaba mal, estaba en la onda de los Grand Theft Auto de aquella época, y que bueno, pues que molaba robar la joyería y pegar tiros como un descosío. Es coña, YouTube, no me quites visualizaciones, por favor. Con la película montada, se preestrenó en el edificio del Gremio de Directores de Los Ángeles, teniendo un más que tibio recibimiento. El público no conectó con la peli de Tarantino, a diferencia de lo que ocurrió en el prestigioso Festival de Sundance de Robert Redford, donde pues Tarantino se hizo un huecazo con su ópera prima. Y es allí donde hacen aparición pues dos tipejos que serán determinantes en la carrera posterior de Tarantino, que son los hermanos
hermanos Weinstein, que se hacen con los derechos de distribución en Estados Unidos de Reservoir Dogs para su Miramax. La Life Entertainment hará lo mismo para el mercado europeo. Tarantino además comenzará un tour por festivales europeos, entre ellos pues el Festival de Cannes, donde no se llevó la Palma de Oro, pero sí que dejó buena sensación, y el Festival de Sitges de nuestro país. La crítica recibe a Tarantino con los brazos abiertos, convirtiéndolo pues en la figura del momento, en un director que abre las puertas a una nueva generación de directores independientes a imagen y semejanza de lo que ocurriera en los Scorseses, De Palma, Coppola, del nuevo Hollywood de los 70. Una jornada de directores que tal vez se quedó por el camino y de que, bueno, prácticamente creo que Tarantino es el único superviviente, y en menor medida a su colega Robert Rodríguez, al que conoció también por este periplo de presentación de su Reservoir Dogs, mientras que Rodríguez hacía dos veces también con su ópera prima El Mariachi, que también es una peli que me apetece mucho traer aquí a Videoclub Weird. Sin embargo, pues no todas las críticas son positivas. Entre las más negativas, la que os he comentado antes. Una parte de la crítica le acusa de plagiar, de fusilar el final del City on Fire de Ringo Lam, puesto que son muy parecidos, a lo que el director de Knoxville se defiende argumentando que él tiene sus influencias, tiene sus referencias, y que pica de todo lo que le gusta, y lo incorpora pues a su manera en sus películas, que es algo que prácticamente le caracteriza pues su posterior carrera hasta el momento. Pero en lo que mayoritariamente se coincide es que, pese a su inexperiencia, Tarantino tiene la habilidad de fagocitar esas referencias, a diferencia de sus coetáneos colegas, de otros directores del momento más emperrados, más centrados en mostrar pues artificios, manierismos con la cámara. Él decide, con esa cámara nerviosa que se mueve, que parece viva, ensalzar el punto fuerte de sus historias, que no es otro que las interrelaciones entre los personajes a través de sus diálogos. Unos personajes, unos diálogos que desprenden pues esa esencia del noir de los 50, a lo que hay que sumar pues otras características propias del director, como esa narrativa episódica, los flashbacks, e incluso pues aunque en ese momento no se sabía, pues la creación de un universo propio, ¿no? De un tarantiverso, ¿no? Aquí ya hacen aparición, por ejemplo, pues la marca de cigarrillos Red Apple. Exterior, y también sabremos pues lo de Vic Vega como hermano de Vincent Vega, o esa mención del señor Blanco en su conversación con Joe Cabot a Alabama, que es la prostituta protagonista de Amor a quemarropa, película que llegará a rodarse pues a raíz como consecuencia, ¿no?, de la popularidad adquirida por Tarantino en estos momentos. Y el otro guión, el de Asesinos Natos, pues también dirigida por Oliver Stone, esta película ya con un Tarantino que solicitó no aparecer en los créditos, pero que, bueno, por cosas de los sindicatos de guionistas de cine y de Estados Unidos, de Hollywood, pues no le quedó más remedio que ver su nombre reflejado en los créditos de la cinta del director de Nacido el 4 de julio. Todo esto con sus antiguos colegas de los tiempos de la escuela de Jane Best o del Video Archives, viendo pues como sus ideas eran acaparadas por un Tarantino que estaba saboreando las mieles del éxito. No solo eso, sino que aparte de las pelis, de los guiones que no lograba vender antes de Reservoir Dogs y que ahora sí iban a fructificar como dos sendas películas, ya a Tarantino le encargan pues la escritura del guión de lo que sería su segundo largo. Ya abrumado ante el éxito, ante pues el recibimiento de su primera película, Tarantino viaja a Ámsterdam, donde se refugia allí para escribir lo que acabaría siendo Pulp Fiction. Pero eso, por supuesto, es una historia para otro Videoclub Weird, para otro día. Así que si has llegado hasta aquí, ya lo sabes, mil gracias por llegar hasta aquí. Muchas gracias si estáis suscritos. Si no lo estáis, pues suscríbete. También podéis comentarlo, darle el pulgar para arriba, o si no te ha gustado, pues darle el pulgar para abajo, que también te lo voy a agradecer. Os lo agradezco a todos, indiferentemente. Lo importante es que estéis ahí, lo importante es que me deis ese feedback que me motiva a seguir haciendo vídeos y darle vida a este Videoclub Weird con el que me entretengo entreteniéndoos a vosotros. Así que ya sabéis, muchas gracias, gracias de nuevo, si os quiere, y espero poder veros en otro Videoclub Weird
aquí en mi cueva. Así que hasta la vista, weirdos.